clase, la próxima semana acabamos, es el Sistema General de Seguridad Social en Salud y la Ley 100 que la reglamenta. Es un sistema que ustedes van a trabajar y van a ser parte de él, como esos actores más del sistema. Entonces vamos a hacer un recuento de las cosas más básicas en cuanto a la Ley 100. Entonces, este Sistema General de Seguridad Social en Salud, pues, es el sistema que rige al país, reglamentado por el gobierno nacional, bajo la supervisión del Ministerio de Salud, del actual gobierno y de los anteriores gobiernos, en este momento, pues, del presidente Iván Duque. Entonces, ¿qué es la Ley 100? Entonces, esta Ley 100, pues, es una Ley 100, una ley muy conocida, muy hablada, muy escuchada, que tiene puntos positivos y puntos negativos. No todo ha sido malo, ha tenido cosas bastante positivas, como lo veremos a continuación, y es una ley que se dio como consecuencia de unos cambios históricos en el modelo del sistema de salud de nuestro país. Entonces, la Ley 100 fue una ley que fue prácticamente impuesta, obligada por los gobiernos o las entidades bancarias mundiales para garantizar empréstitos que el gobierno nacional requería como parte de su modelo neoliberal en el momento administrado por el presidente Gaviria. Entonces, esta ley fue sancionada y puesta en marcha durante el gobierno de Samper y fue el principal ponente y creador de la misma, el doctor Álvaro Uribe, presidente de nuestro país, expresidente de nuestro país. Entonces, esta ley 100 en Colombia fue instituida entonces por el Sistema General de Seguridad Social, fue instituido por esta Ley 100, reuniendo de manera coordinada todas las entidades del sistema de salud, las normas, procedimientos a los cuales pueden tener acceso las personas con calidad y sentido humano, empoderando a la comunidad con el fin de garantizar una calidad de vida acorde con la parte humana del ser humano. Entonces, el objetivo principal era garantizar que tuviésemos prestaciones económicas y de salud a quienes tuviésemos un contrato laboral de forma o capacidad económica para aportar al sistema y a su vez garantizarle la prestación tanto de los servicios de salud como los servicios complementarios a los cuales también tienen derecho los que son afiliados al sistema. Los componentes de la ley 100 están distribuidos en 5 libros, el libro de las pensiones, del Sistema General de Pensiones, el libro de Seguridad Social en Salud, que es el que más abordaremos, el Sistema General de Riesgos Profesionales, el Sistema de Servicios Complementarios y un 5.º libro de disposiciones finales. El Sistema General de Pensiones, pues lo que quería era buscar que se garantizara un aporte, una remuneración para tener amparo ante las contingencias de la vejez, de la invalidez, de la muerte, reconociendo esas pensiones y prestaciones amparadas en la Ley 100, y a su vez tratar de buscar mecanismos que pudiesen financiar sistemas de pensiones para las clases más vulnerables. El Sistema General de Seguridad Social, pues es el que más abordaremos, el que hacemos parte, el que nació de la Ley 100. Sistema General de Riesgos nació a partir del artículo primero del 1295 del año 94, que definió pues, este sistema de riesgos profesionales como un conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos que iban destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de todos los posibles efectos o enfermedades o accidentes que fueran secundarios al ejercicio de su profesión. Los servicios complementarios sobre todo iban hacia los ancianos o indigentes o la población más vulnerable y tenían que tener pues condiciones como ser colombiano, mayor de 65, estar más de 10 años en el país y obviamente demostrar la carencia de los recursos. ¿Por qué se implementa la Ley 100? Entonces, la Ley 100 en nuestro país, a pesar de los cambios que había tenido el sistema inicial centralista, como lo veremos, al sistema de la
de los subsidios de la oferta que lo sustituyó, todavía la cobertura del país, de la población era casi cercana a un 17%. O sea, prácticamente eran pocos los que tenían acceso a los servicios de salud y lamentablemente solo podía acceder el que contribuía o el que tenía el dinero para estar asegurado y no contaba con la cobertura de su núcleo familiar. El acceso a los servicios de salud pues prácticamente era reducido. El que podía pagaba sus pólizas, así como en Estados Unidos actualmente, o si no les tocaba bajo los servicios de caridad que eran ofrecidos por los escasos recursos que manejaban los hospitales públicos. Los pobres entonces recibían a través de hospitales públicos esos servicios de caridad a través de transferencias que le giraba directamente el Papa Estado. Las entidades aseguradoras aplicaban también preexistencias, o sea, debía renunciar a prestaciones de salud para aquellas enfermedades que existían en el momento. O sea, le obligaban a que si tenía alguna enfermedad de base, todo lo que fuese derivado de esa enfermedad o todo lo que fuera consecuencia de la misma, pues no iba a ser cubierto. Algo semejante pues todavía existe y ocurre con las prepagadas, que para usted asegurarle, pues primero revisan su historial clínico y dependiendo de sus antecedentes y de su edad, pues le dicen si es o no apto para ser asegurado. Entonces, el Sistema General de Seguridad Social en Salud que nos rige nace de esta ley 100, cambia y reorganiza la manera como se venía prestando los servicios de salud en el país, integrando la parte pública y privada, los sistemas de seguridad social y la provisión de servicios en ambos sectores. Reunía a todas las entidades, normas y procedimientos que podía tener acceso a la comunidad para garantizarle una atención con calidad y dignidad humana. Entonces, lo que tenía o el objetivo primordial del Sistema General de Seguridad Social en Salud es regular el servicio público, o sea, el servicio de todos, esencial de salud, creando condiciones de acceso para toda la población del país y en todos los niveles de atención. Entonces, garantizarle al afiliado las prestaciones económicas y de salud, las prestaciones y servicios complementarios y la ampliación de la cobertura hasta lograr la universalidad, permitiendo que sectores sin capacidad económica pudiesen llegar a acceder al sistema. Hacían parte de los objetivos de dicho Sistema General de Seguridad Social. Entonces, lo que buscaba era incentivar la eficiencia en la asignación de los recursos que eran girados por el Estado para la salud, controlar a su vez el costo de los servicios de salud, porque antes, como no había un control y fiscalización de los recursos que el Estado mandaba, estos dineros eran usados a manos abiertas y manos libres, de tal manera que no había un control ni regulación de los recursos. Buscar también ampliar la cobertura hasta lograr el 100% de la universalidad a través de entrega de subsidios a la demanda, de ejecución descentralizada del gasto, regular las formas de interacción entre las administradoras y los prestadores de servicio, asignar recursos a través de las UPC, unidad de pago por capitación, obligar a que todos se afilien al sistema, cubrir todo el núcleo familiar y incrementar la asignación de recursos por parte del Estado de la Salud. Entonces, la parte histórica del sistema de salud se puede dividir en tres etapas. La etapa inicial, que fue la etapa que viene desde la Constitución del 1886 de Miguel Antonio Caro, en la que el gobierno era prácticamente centralista y el modelo se denominaba el modelo higienista. Esta época fue hasta 1950 y todo el modelo de acciones de salubridad se limitaban a todo lo que fuese carácter sanitario, pero todo lo que fuesen actividades de prevención, promoción, actividad curativa eran financiadas por los usuarios, a lo que podían, los que podían acceder a ello, o incluso algunas instituciones de caridad, obviamente con limitación de recursos, y esa cobertura pues no era garantizada para todos.
Hacia el año 45 se crea la Caja Nacional de Previsión para tratar de atender a esos empleados públicos y en el 46 al Instituto de Seguros Sociales. Ambas, pues como todos saben, terminaron siendo ineficientes, con carencia de recursos que los obligó a la liquidación de las mismas. Hacia el año 70 al 89 viene la segunda etapa, que se consideró el Sistema Nacional de Salud bajo los subsidios de la oferta. Toda la plata la transfería el Estado directamente a la red de hospitales públicos. Estos dineros, pues obviamente nunca iban a alcanzar. Los recursos siempre eran insuficientes porque lamentablemente era plata de bolsillo de los grandes caciques electorales. De manera que la plata nunca alcanzaba y ese sistema pues terminó colapsando. Y el tercero fue el que nació a partir de la Ley 10 de 1990, que cambió la forma de ver el sistema de salud, haciendo que el servicio de la atención de la salud fuera un servicio público y descentralizado. Esta ley fue sustituida por la Ley 100 del año 93, ¿no? Bajo los principios de la Constitución Política del 91. Entonces, esta política descentralizada de la Constitución del 86 hacía que los servicios de caridad prácticamente los prestara el Estado. La prestación de los servicios de salud era de manera desarticulada con los entes territoriales, no se tenía una real información sobre las carencias o necesidades en cuanto a la población en servicios de salud. Pasa un sistema de subsidios a la oferta, un sistema de girar dineros a la caridad, a los hospitales públicos, pasar de ese sistema de caridad a ese sistema de salubridad, que a su vez evoluciona hacia la Ley 10, que reorganiza el Sistema Nacional de Salud, debido a la carencia de los recursos que nunca eran suficientes para cumplir las necesidades y la atención integral de la población de bajos recursos. Entonces, la Ley 10 hace que el servicio público esté a cargo del Estado, pero que se preste de manera descentralizada. La Constitución del 91 establece la seguridad entonces social como un derecho irrenunciable de todos los habitantes del territorio nacional, un servicio público obligatorio, cuya organización debía hacerse conforme a los principios de universalidad para todos, solidaridad donde todos aporten y de eficiencia, o sea, con calidad. Garantiza, además de los servicios de la parte curativa, también el acceso a los servicios de promoción, protección, recuperación, servicio público, que antes eran a cargo, que era lo que antes hacía la caridad, a cargo del Estado, quien debe organizar, dirigir, establecer, reglamentar, supervisar dichos servicios, pero de forma descentralizada, en la cual juega un papel importante la participación de la comunidad. Entonces, esta Constitución del 91 encuentra todos estos problemas de falta de universalidad, de insuficiencia en la cobertura, de exclusión y falta de información sobre las reales necesidades de salud. No había solidaridad en aportes al sistema, solamente aportaba el Estado y los demás, nadie hacía parte del mismo. Era ineficiente, generaba bastante insatisfacción y eso generó la promulgación de la Ley 10, que a su vez promulgó la ley, fue renovada por la Ley 100 del 23 de diciembre de 1993, que a su vez crea el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Bajo ese conjunto de instituciones, normas y procedimientos que puede disponer el individuo y la comunidad para lograr un mejor goce de la vida. Le da ese derecho a la salud de forma irrenunciable para que le cubra todos sus requerimientos en salud, en la vejez y en la muerte. Y a su vez también hace un aporte valioso hacia los riesgos profesionales que no eran tenidos antes en cuenta. Hace que haya un nuevo modelo de organización del sistema de seguridad social en salud,
de forma descentralizada, con mayor participación, con solidaridad de otros sectores de la economía para lograr una cobertura total. Entonces aparecen los participantes del mismo, que son los afiliados, bien sea cotizante en el sistema contributivo o afiliado al sistema subsidiado, depende de su capacidad de pago, y los beneficiarios de cada uno de los regímenes. Y aparece otra población llamada los vinculados a través de la encuesta SISBEN, en la que se clasificaba según los niveles de ingreso y situación de vulnerabilidad en pobres y vulnerables al individuo y de sus grupos familiares que no tenían capacidad para cotizar. Los regímenes eran entonces el contributivo, los que tenían capacidad de pago, y el subsidiado, pues los que no tenían dicha capacidad. Entonces el sistema de seguridad social, salud a través de la ley 100, hace que el servicio público sea obligatorio bajo la dirección coordinación del Estado, en la cual podía ser prestado los servicios bien sea por el sector privado público o público privado. Entonces, el responsable es el Ministerio de Salud, quien es el que se encarga de desarrollar todas las políticas en materia de salud y regular la salud de nuestro país. Las EPS se encargan de implementar esos objetivos fijados por el Ministerio de Salud, contratar con clínicas u hospitales o IPS públicas o privadas de forma independiente o autónoma para garantizar el acceso a los servicios de la salud. Y también se les obliga a dichas EPS a prestar parte de sus servicios, a contratar parte de los servicios con la red de hospitales públicos. Eso como un salvavidas para garantizarle a dichas instituciones un flujo de caja que venían perdiendo al perder esos aportes directos del Estado. Los dineros, las fuentes de ingreso vienen del Sistema General de Participaciones, los aportes que hacemos los empleados y los trabajadores del régimen contributivo y pensional, y los aportes de los recursos obtenidos de los juegos de azar administrados por Coljuegos. Este Sistema General de Seguridad Social a través de la Ley 100 hizo que Colombia en poco tiempo pasase a ser uno de los países con una cobertura más alta en salud, que llega a un 95-97% en la actualidad, e incluso pasamos a ser modelo de sistema de salud en Latinoamérica. El caso de Chile, que implementó su sistema de salud basado en el de nosotros. Esta ley 100, entonces, pues, el sistema está reglamentado por esta ley 100. Ayudó a que Colombia en el año 2000 ya se encontrase en el puesto 22 de 191 en cuanto a desempeño de su sistema general de seguridad social en salud según la OMS. Los regímenes entonces están en el contributivo, ahí están todos los que tienen un contrato formal de trabajo, los servidores públicos, los pensionados, los jubilados, los trabajadores independientes con capacidad de pago, quienes deben hacer un aporte mensual que se denomina una cotización directamente a la EPS, y esta a su vez administra esos dineros y contrata los servicios con las IPS para que presten directamente dichos servicios al afiliado y a sus beneficiarios. También los trabajadores independientes que tengan un salario de mínimo, un ingreso de un salario mínimo legal vigente, están obligados, al igual que los pensionados, a ser parte del régimen contributivo. El aporte a la salud es del 12.5%, debe ser asumido el 4% por el empleado y el 8.5% por el empleador. Los jubilados tienen que asumir el 100% del mismo y el pago de la pensión. El empleado escoge la EPS que quiere, el empleador está obligado a contratarlo, a afiliarlo. El pensionado lo único que debe hacer es informar al fondo de pensiones y este se encarga de afiliarlo y hacer el giro de la cotización. Si a su vez pasa de empleado a pensionado y quiere seguir en la misma, pues no pasa nada, o si quiere cambiar solo debe informarlo. Los fondos de pensiones están obligados entonces a estar tanto los del régimen contributivo como los pensionados y sus familias.
¿A qué tiene derecho en régimen contributivo? El afiliado cotizante es el único que tiene derecho a las prestaciones económicas. Y los beneficiarios tienen derecho a los planes de todo lo incluido en el plan obligatorio de salud, el subsidio de dinero en caso de incapacidad o enfermedad, un subsidio en dinero en caso de licencia o maternidad. El régimen subsidiado, pues obviamente subsiste de las transferencias que subsidia la nación a través de los giros a los departamentos y municipios, administrada por el ADRES, anterior FOSIGA, por el 1.5 de la cotización de los regímenes especiales y de excepción y el 1.5 de la cotización de todos los que pertenecemos al régimen contributivo. Al régimen subsidiado solamente pues se tiene acceso a los beneficios del POS y a estar exentos del pago de copago si están en nivel 1. Al régimen contributivo entonces deben estar todos los que están vinculados a través de un contrato de trabajo, todos los servidores públicos, los pensionados, trabajadores independientes con capacidad de pago, madres comunitarias e incluso aprendices en etapa lectiva y productiva. El empleador está en la obligación y responsabilidad de afiliar y garantizar este servicio a su empleado. Y en el caso del fondo de pensiones, pues son ellos, los pensionados, los que deben afiliar y pagar la cotización mensual. El trabajador independiente debe asumir por su cuenta la EPS que quiere y hacer el pago mensual de la planilla integrada o famosa pila. ¿A cuáles miembros de la familia pues se puede afiliar? Entonces usted puede afiliar al cónyuge, al compañero o compañera permanente del afiliado, independiente de que sean del mismo sexo. Eso es uno de los derechos que también han ganado nuevas parejas. Los hijos menores de 18 años de cualquiera de los cónyuges, incluyendo los adoptivos, que hagan parte de ese núcleo familiar y que dependan económicamente de estos. O incluso los menores de 25 años que tengan una dedicación exclusiva a la parte educativa, estudiantil, y que dependan económicamente del afiliado. Si no tienen ni cónyuge ni hijos, la cobertura se puede extender a los padres del afiliado siempre y cuando estos no sean pensionados ni tengan una afiliación al régimen contributivo o tengan un ingreso adicional demostrable. ¿Se pueden afiliar a otras personas? Sí, se pueden afiliar hasta un tercer grado de consanguinidad o menores de 12 años sin parentesco de consanguinidad a través de un aporte adicional del pago por unidad de pago capitación, con la obligación de mantener los afiliados mínimo un año. No se puede incluir aquellas personas que tengan capacidad de pago o aquellas que se encuentren afiliadas al régimen subsidiado o regímenes de excepción. En cuanto al recién nacido, pues un recién nacido desde el momento que nace queda afiliado automáticamente a la EPS que pertenezca a la madre y la madre está obligada el primer mes a reportar a su hijo para que se produzca la nueva afiliación. Las personas afiliadas al régimen contributivo pues deben hacer el aporte al régimen obligatorio de salud, al salud, pensión y riesgos profesionales y hacer sus pagos de las cuotas moderadoras. Entonces recuerden, el contributivo es el 12.5 el salario, 8.5 lo asume el empleador, 4 el empleado. En materia de pensiones es el 16 del salario mensual, 16%. Entonces lo asume el empleador y 4% el empleado. El pensionado asume el 12% sobre la cotización de la mesada pensional, el aporte que realiza, a no ser que tenga un aporte adicional y entonces tiene que hacer la totalidad del mismo. El trabajador independiente pues hace en cuanto al sistema de pensión un aporte completo del 12.5 en parte del salud y de 16 en materia pensional en su totalidad. Y todos los que estén en la etapa de aprendiz, la cotización se hace cubierta sobre la base de un salario mínimo legal vigente. Las cuotas moderadoras, pues es esa retribución o aporte en dinero pagado por el afiliado
bien sea el cotizante y los beneficiarios, por el acceso a los servicios de medicina general, especializada, de odontología, medicamentos, paraclínicos, tratamientos ambulatorios, y tienen el objetivo de regular la utilización adecuada de los servicios de salud. El valor va variando año a año dependiendo del incremento y también del ingreso base de cotización que tenga el trabajador dependiente o independiente. Nunca se cobra en urgencias a nadie el régimen contributivo el cuota moderadora, a no ser que el médico considere que no es una verdadera urgencia. Tampoco cuando se accede a servicios incluidos en programas de protección específica como las enfermedades crónicas no transmisibles, hipertensión, diabetes, EPOC. Tampoco deben pagar cuotas moderadoras a copago las personas que tengan una discapacidad mental o población menor de 18 años a quien se le haya confirmado el diagnóstico de cáncer, aplasias medulares, síndromes de falla medular, desórdenes hemorrágicos hereditarios, enfermedades hematológicas congénitas, histiocitosis o desórdenes histiocitarios, y a todos aquellos que requieran hacerse paraclínicos para descartar el posible diagnóstico de cáncer. Tampoco niños y niñas del CISBEN 1 y 2 con discapacidades físicas, cognitivas, enfermedades catastróficas o ruinosas, niños o niñas con violencia física, sexual, formas de cualquier tipo de maltrato, todas las mujeres que hayan sido víctimas de violencia física o sexual certificadas por la autoridad competente, todos los que son víctimas del conflicto armado, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, y todas las víctimas que han sido por sustancias o de tipo ácido o sustancias corrosivas. Nunca se puede cobrar a la vez copago y cuotas moderadoras. Solamente se hace la una o se hace la otra. Cuando usted es clasificado en el nivel 1, hace un aporte sobre un ingreso base de cotización menor a 2 salarios mínimos vigentes. Si está en el nivel 2, entre 2 y 5 salarios mínimos legales. Y está en el nivel 3, como la gran mayoría de ustedes van a estar, cuando ingresen a laborar, sobre una base de cotización mayor de 5 salarios mínimos. En el régimen subsidiado no hay pagos de incapacidades por licencia maternidad. Solamente tienen este derecho los que están afiliados al régimen contributivo, ni tampoco tienen derecho a aquellos beneficios en el sistema de riesgos laborales administrados por la ARL. Ningún usuario afiliado del régimen subsidiado debe pagar cuotas moderadoras por la prestación de servicios en el POS. Solamente hace el pago de ciertos copagos. Excepto los niños menores de 1 año o aquellas poblaciones especiales como niños abandonados, indígenas, desplazados, la tercera edad en ancianatos o población rural migratoria, gitanos o personas desmovilizadas. ¿En qué caso no se deben hacer copagos? Pues tampoco se hacen en control prenatal, servicios de promoción y prevención, programas de atención materno-infantil, programas de atención de enfermedades transmisibles, atención de enfermedades de alto costo, atención en urgencias, consulta médica ontológica de primer nivel. Quienes hacen el copago, los que están en el nivel 2 y 3, en el nivel 1 no deben pagar ningún tipo de pago. Máximo por el afiliado por un mismo evento no paga sino medio salario mínimo, o si es atendido por diversas patologías durante un año, no debe pagar más de un salario mínimo legal vigente. El CISBEN, pues, es esa encuesta que nos permite identificar los potenciales beneficiarios de programas sociales del Estado, que clasifica a la población dependiendo de su capacidad de pago o vulnerabilidad a la que pertenezca. Esta encuesta del CISBEN entró en vigencia la nueva, fue modificada y a partir de marzo entró el nuevo sistema de clasificación CISBEN 4. En el cual clasifica a la población en subgrupos de pobreza extrema, de la 1 a la 5, pobreza moderada de la 1 a la 7,
vulnerabilidad de la 1 a la 18 y ni pobre ni vulnerable entre 1 y 20. Entre menor sea la puntuación, pues quiere decir que menor es el ingreso y la posibilidad de pago. Entre mayor sea, pues tiene más capacidad o mayor ingreso o menor vulnerabilidad. Entonces, dependiendo de esa clasificación, van a tener derechos o bien sea a la salud, a las familias en acción, a los jóvenes en acción, a los programas de adulto mayor o descuentos en una libreta militar. Existen unos regímenes de excepción, como son los docentes del magisterio, la Policía Nacional, las fuerzas militares, los trabajadores de Ecopetrol y las universidades públicas. Los principios bajo los cuales fue promulgado este Sistema General de Seguridad Social en Salud son los de la eficiencia, o sea, la utilización óptima de todos los recursos de manera adecuada, oportuna y suficiente, la universalidad, que sea para todos sin discriminar ni excluir a nadie, la solidaridad, en que todos los sectores de la economía hagan aportes a este sistema de salud y no todo que recaiga en el Estado, la integralidad, que la cobertura de las contingencias se garantice y se reciba lo necesario para atender todas las contingencias amparadas en la ley, haya unidad en la que haya articulación de todas las políticas y las instituciones y la participación en la que se intervenga y se empodere a la comunidad. Entonces, las entidades que hacen parte de la ley 100 son las EPS, las IPS, los fondos de cesantías y las administradoras del fondo de pensiones. Entonces, el Estado se encarga a través del Ministerio de Salud de organizar, coordinar, dirigir, controlar, o sea, hacer inspección, vigilancia y control. A través de las EPS que se encargan y son las responsables de afiliar y recaudar las cotizaciones, no quedarse con las cotizaciones, garantizar el cumplimiento del POS en los afiliados a través de las IPS que se encargan de la prestación de la atención a los usuarios. También hacen parte, pues obviamente, las entes territoriales y el organismo de inspección, vigilancia y control, que es la Superintendencia Nacional de Salud. Entonces, el gobierno, las aseguradoras, que son intermediarias y administradoras de los recursos, de los pagos que gira el Estado por cada afiliado, que es lo que se denomina la unidad de pago por capitación, para que administre estos recursos y dependiendo de la utilización o el gasto que cada usuario le da al mismo. Los prestadores, que pueden ser públicos o privados, o pueden ser trabajadores profesionales independientes o incluso transportes especializados de pacientes. Las ambulancias también se pueden considerar como IPS. Entonces la EPS es la que administra, hace una intervención, son intermediarios en los recursos y en los recaudos, y las IPS son las que prestan los servicios. Las funciones entonces que deben cumplir las EPS, ¿cuáles son? Entonces deben ser delegatarios de ese fondo de solidaridad y garantía para la captación de los aportes, promover la afiliación de todo el grupo poblacional, sus núcleos familiares, organizar la forma y mecanismos a través de los cuales los afiliados y sus familias pueden acceder a dichos servicios de salud en todo el territorio nacional, definir procedimientos que garanticen el libre acceso de los afiliados y sus familias a las IPS prestadoras, depende del convenio o contratos con los que se haya firmado la EPS en todo el territorio nacional, porque esto es a nivel nacional, remitir al Fondo de Solidaridad y Compensación la información relativa a la afiliación del cotizante y su familia, y establecer procedimientos para controlar la atención de manera integral, eficiente, oportuna y de calidad. Entonces, la supervisión y dirección está a cargo del Ministerio de Salud, la vigilancia la hace la Supersalud, quien administra es el ADRES, que sustituyó la anterior FOSIGA, a través también de la intervención de los entes territoriales, la prestación y la regulación de la afiliación las hacen la EPS, y quien hace o presta servicios son las IPS. Entonces recaudan y administran el pago de capitación y garantiza que el cumplimiento
del POS a través de la prestación de los servicios en las IPS bajo la vigilancia, inspección y control de la Supersalud. Entonces, la financiación se hace a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud, la administradora de recursos del Sistema General de Salud Social en Salud, que se denomina la ADRES, que se creó a partir del 1 de septiembre del 2016 en reemplazo del Fondo de Solidaridad y Garantía que antes ejercía esta función, que era el famoso FOSIGA. Este ADRES o administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud es una entidad que está adscrita al Ministerio de Salud, tiene personería jurídica propia, autonomía administrativa y financiera y tiene un patrimonio independiente, de tal manera que asimila o asemeja a una empresa industrial y comercial del Estado. El objetivo de la creación de dicho ADRES fue garantizar que hubiese un adecuado flujo de los recursos y establecer controles a dichos recursos para evitar fraudes y fugas de capital, como ocurría con el FOSIGA. Dentro de las funciones del ADRES, pues está el reconocimiento y pago de las unidades de pago por capitación, los giros a los prestadores de servicios de salud y proveedores de tecnologías, verificar el reconocimiento del pago de las prestaciones, comprar la cartera de IPS que tienen con EPS para garantizarle el pago a las mismas, administrar la base de datos de los afiliados y proteger los recursos del sistema de salud con el fin de evitar fraudes. El sistema de financiación del ADRES tiene varias subcuentas, como la subcuenta ICAT, en la que están las atenciones a todas las víctimas de accidentes de tránsito a través del SOAT y víctimas de accidentes, de eventos catastróficos y terroristas. Este SOAT pues cubre de manera integral todos los servicios de hospitalización, medicamentos, procedimientos, intervenciones quirúrgicas secundarios a o secuela de un accidente de tránsito hasta un monto de 800 salarios mínimos legales vigentes. De tal manera que si se pasa ese tope, el costo o sobrecosto debe estar a cargo de la EPS. La subcuenta de compensación la que hace es compensar el régimen contributivo, entendiéndose como esa compensación el descuento de las cotizaciones que se recaudan por las EPS y demás entidades obligadas a compensar derivadas de los descuentos en salud. De tal manera que esta subcuenta de compensación pues lo que hace es financiar este régimen contributivo a través del pago de las unidades de pago por capitación. Anteriormente, quien fijaba el valor de la UPC era la anterior CRES, que fue sustituida en el año 2012 por el Ministerio de Salud, que asume las funciones. La subcuenta de solidaridad lo que hace es ser solidario, financiar al sistema subsidiado, al de las personas vulnerables y con menor capacidad de pago, para permitir la mayor afiliación de dicha población a través de un pago de una prima o unidad de pago por capitación a las EPS que hacen parte del régimen subsidiado. La subcuenta de solidaridad pues es la que cuenta los recursos para confinanciar entidades territoriales. La subcuenta de promoción de la salud pues financia todas las actividades de educación, información y fomento en prevención y promoción. Y la subcuenta de riesgos catastróficos pues que es la que tiene que ver con todo este tipo de eventos o actos terroristas o desastres naturales. La atención de enfermedades y accidentes laborales es a cargo, son todos aquellos, se encarga de la atención de riesgos laborales y de eventos, accidentes y enfermedades que provengan a través del Fondo de Riesgos Laborales. Este fondo a su vez es administrado por el Ministerio de Trabajo. Entonces las principales fuentes son el 75% es de recursos de la nación, el 25% de recursos de los entes territoriales, el 45% va hacia el régimen contributivo, el 41% el régimen subsidiado, planes básicos de salud el 7% y otros programas del 3% y 4%. Existen limitaciones para este financiamiento porque hay dispersión de las fuentes de ingreso que financian este sistema
Hay dificultades operativas en la forma como se administra, sobre todo en el anterior régimen, el sistema administrador del FOSIGA, que se daban muchas fugas de capital. Existen altos costos en las transacciones y en la intermediación por parte de las EPS, problemas entre el flujo de capital entre los diversos sectores, o sea, entre EPS y IPS, y hay una excesiva explosión del gasto de los servicios considerados como no POS, que hacen que sea necesario seguir regulando dichos servicios para que no lleven a un desequilibrio financiero del sistema. ¿Cuáles son los planes de beneficio? Pues está el plan de asistencia básica, el POS en los dos sistemas, la subcuenta CAT y la atención inicial en urgencias. El plan de atención básica, pues ese es el Plan Nacional de Salud Pública, en el cual está enmarcado todo lo que tema relacionado a la salud pública, lo que vimos del Plan Decenal de Salud Pública, todas esas actividades correctivas de promoción, de prevención y también acciones individuales de diagnóstico y tratamiento de enfermedades de interés en salud pública, o sea, de que están destinados hacia la clase más vulnerable. El plan obligatorio de salud, pues es el otro beneficio, planes adicionales de salud y el seguro de accidente de tránsito, SOAT. También la cobertura de riesgos laborales, atención de eventos catastróficos y también la cobertura para la población en instituciones carcelarias o víctimas de desplazamiento forzado. El POS, pues es todos esos servicios estipulados para la ley que se supone que debe tener derecho todos los que estén afiliados al sistema. Entonces, ese conjunto de servicios de atención en salud a los que tiene derecho un usuario, cuya finalidad pues es la protección y prevención de su salud y la curación de las enfermedades. Incluye pues el suministro de medicamentos para el afiliado de su grupo familiar y todas las indemnizaciones en caso de incapacidad, enfermedad o maternidad. Anteriormente quien fijaba el POS era la CRES, pero como vimos en el año 2012 fue liquidada y todas sus funciones fueron asumidas por el Ministerio de Salud. A partir del 1 de febrero del 2017, el plan obligatorio de salud pasó a ser un plan de exclusión, a través del cual no se incluyen los siguientes servicios. Eso con el fin de tratar de solventar, equilibrar esa fuga de gastos y esa explosión de gastos en esos sistemas de servicios que eran considerados no POS. Entonces, aquellas que no incluyen, ¿cuáles son? Tecnologías que se consideren cosméticas, estéticas, suntuarias o de embellecimiento. Por eso todo tipo de cirugías plásticas no son cubiertas. Tecnologías de carácter experimental sobre la que no haya evidencia científica en cuanto a su efectividad. Tecnologías con fines educativos o de capacitación. Tecnologías con alertas de seguridad sobre su efectividad, tecnologías cuya finalidad no sea promover la salud o la prevención o el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, y todo lo que sean servicios que no correspondan al ámbito de la salud. La ley 100 entonces pues, ha tenido muchos problemas, pero también ha tenido muchos logros. Obviamente ha habido una mayor cobertura en el aseguramiento, prácticamente llegando casi a la meta que se ha fijado de la universalidad, 95-97%, un mayor acceso a los servicios por parte de la población, incluso de la más vulnerable, que se crea ese sistema de solidaridad en la financiación, que no sea solo el Estado el que gire los recursos y financie el sistema, sino que hagan aportes todos los sistemas económicos, la búsqueda constante de la universalidad en los servicios, la equidad entre las poblaciones, que tanto los pobres y los ricos tengan el mismo plan de cobertura sin ningún tipo de exclusión ni discriminación, un derecho al subsidio a los más pobres y vulnerables, y sobre todo el respeto y la garantía al cumplimiento del derecho a la salud, ¿no?
a través de ese carnet que lo asegura a usted y le garantiza a usted que va a tener ese acceso y cobertura en su sistema de salud. Los avances en cobertura han sido muy notorios, sobre todo en el área rural, que era donde prácticamente era desconocido el sistema de la salud, donde prácticamente la gente se moría por patologías prevenibles y tratables, y se pasa de un 6% en el año 93 a un 87% en el año 2011, haciendo un gran avance en la cobertura. Se incrementan los niveles de cobertura del área nacional a nivel urbano. Y se dice que hay una cobertura en salud por cada 50,000 afiliados, que ha pasado de un 29% en el año 1995 a prácticamente un 95% al finalizar el año 2018. Se habla de una cobertura muy cercana a la universalidad en el 97%, de tal manera que existe un 46.3 millones de afiliados en el momento. Y se puede, incluso más, que puede decirse que la meta está próxima por conseguirse. O sea que no es una ley tan mala como se dice, y sí se han visto ciertos alcances. Hay una mayor cobertura con un plan de beneficios en igualdad para todos. Hay un progreso en materia de protección financiera, pues se han establecido límites y alcances al gasto en la salud. El acceso ha mejorado, principalmente para los pobres. Se consigue que al finalizar el año 2009, pues toda la gente pobre, calculando un 26.1 millones de pobres, tengan prácticamente acceso a un vínculo, a una EPS en el régimen subsidiado. ¿Qué problemas tiene? Pues todos sabemos los problemas, sobre todo la cobertura en aseguramiento no es universal, no hemos llegado a la universalidad a pesar de eso. Los gastos de intermediación por parte de las EPS, tanto en el régimen contributivo subsidiado, son muy altos y esto pues desangran el sistema. Hay una proliferación de las IPS, ¿no?, que ha agudizado la crisis de los hospitales públicos porque ya prácticamente no tienen ingresos la red pública, y fuera de eso la plata que le den las EPS no se la pagan, y esto también empeorado la situación de la parte laboral de los profesionales de la salud, porque existe mucha demanda, mucha oferta de servicios, pero pues no encontrar prestación con la demanda de los servicios. El flujo de los recursos hacia las IPS pues es muy lento, o sea, lo que se le debe a las IPS de 120 a 180 días para que les paguen las EPS, y eso es lo que busca en parte esta reforma a la salud. Y los entes territoriales han perdido liderazgo en temas básicos como la vacunación o control de enfermedades transmisibles o control de factores de riesgo y saneamiento ambiental. Se deben generar pues incentivos para generar un crecimiento exponencial. Hay un crecimiento exagerado en los costos del sistema, hay que hacer un control sobre esto. Hay una ausencia de competencia entre las EPS y las IPS, incluso a veces se generan ciertos monopolios. Esto ha tratado y se ha querido superando a través de lo que se denominaba la atención vertical, que la EPS quería asumir todo, yo mismo busco mi IPS, yo mismo tengo mis servicios, yo me hago mi prestación, y no contrataba con la red pública. Los sistemas de información tampoco eran unos sistemas de información integrados, o sea, no hay una conexión de los datos de las historias clínicas entre las redes públicas de los hospitales, y hoy a la fecha pues tampoco se sigue cumpliendo. El aseguramiento se centraba era en el manejo financiero, pero no en gestionar el riesgo en salud, o sea, en de verdad identificar cuáles eran las necesidades y qué zonas necesitaban más recursos que otras, o en cuáles estaban solventadas ciertas carencias,
Eh, el incentivo a los recursos del sistema, entonces antes eso pues ya ha ido solucionándose con el nuevo ADRES, pero antes se creaba esa cultura del fraude al invento de sistemas o de cobros que eran considerados no POS y se le cobraban al sistema cuando eran falsos y se creaba como una especie de mafia alrededor de esto. Un uso inadecuado de los recursos de la salud, acciones insuficientes en cuanto a promoción y prevención de la enfermedad. Todavía existen dificultades en la afiliación y recaudo y pago a los prestadores. Hay un crecimiento desproporcionado entre la demanda y la oferta. Hay muchas entidades que ofrecen servicios, pero poca demanda de los mismos. Y esto, pues, puede generar sobreexplosión en los gastos en la salud o en los costos de los sistemas de la salud. Hay un problema en el acceso al POS, hay un uso ineficiente de los recursos, incentivos entonces a la generación de recobros que se ha ido tratando de mejorar. Todavía existen en las zonas remotas del país problemas de acceso, ¿no? En la Amazonía, en ciertas regiones del Pacífico, donde prácticamente acceder al sistema de salud es bastante inocuo o ineficiente. La demanda de la explosión de la tecnología que demanda más servicios en tecnología y la masificación de la misma va en contraposición con la demanda de los médicos especialistas. De tal manera que hay mucha demanda de servicios tecnológicos, pero poca demanda de los servicios especializados por parte de especialistas, centrándose de tal manera que el 55.6 prácticamente no cuenta con una planta de médico especialista. Los hospitales del país de la red pública, 50.8, han tenido que suspender dichos servicios por no tener el personal para realizarlo. La gran mayoría se centra en los grandes urbes, de tal manera que es muy escasa o insuficiente o nula en algunas regiones del país, sobre todo las más alejadas o más pobres y vulnerables. Sigue habiendo más egresados en pregrado que en especialidades y concentrándose más hacia la región andina y región del Caribe. Lo mismo que a pesar del crecimiento de la escasez de médicos especialistas, todavía hay una falla de la distribución también de los médicos generales que también se distribuyen en la grandes mayoría en las urbes de nuestro país. Lamentablemente, pues la influencia de la ley 100 ha sido notoria en cuanto al ejercicio de la medicina. El médico ha perdido su autonomía porque tiene que estar inmerso en este nuevo sistema de contratación, las nuevas reglas que le imponen las leyes de IPS y sus IPS contratantes. Se vuelve un ofertante de servicios, ya no un médico como tal que ofrece sus servicios de salud. Está mal remunerado, no le reconocen en algunos casos vacaciones ni prestaciones, no tiene un horario fijo ni tiempo para actualizarse y mucho menos incentivos para la actualización e investigación científica. Eso todo va en detrimento a la salud. Los retos que tiene pues este sistema o esta ley 100 enmarcada en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, pues son recuperar la legitimidad de este sistema, buscar que la gente vuelva a creer o a tener confianza, lo que hablábamos cuando ustedes exponían esos artículos. Una de las grandes causales de la pérdida de esta relación médico-paciente era la desconfianza que estaba generándose cada día por parte y parte. Entonces lo que se busca es que se vuelva a recuperar esa legitimidad, que se reduzcan las brechas socioeconómicas y regionales, que de tal manera que se identifique con claridad cuáles son las necesidades, las carencias para girar realmente los recursos que requiere una población
llevar oportunamente esos recursos a las IPS, que les paguen a tiempo para que estas IPS presten una atención y se les pueda exigir calidad en la prestación. Centrar el aseguramiento en la estrategia integrada de la atención primaria en salud con orientación familiar y comunitaria, o sea, empoderando a la familia y a las comunidades, estableciendo una gestión integral de riesgo, orientar el sistema hacia esa atención primaria en salud, ¿no? Se en cuenta lo importante que es la atención primaria en salud en todo sistema de salud, como lo veíamos como eje de todo sistema de salud, para servir como esa primera puerta a los sistemas de salud por parte de los usuarios, sobre todo la clase más vulnerable, empoderando la comunidad y estableciendo y dándole importancia a lo que se denomina la salud familiar. Hay que mejorar la resolutividad en la prestación de los servicios, ¿no? Y se debe fortalecer la inspección, vigilancia y control. Es importante que no se pierda el control en los recursos, en la prestación de los servicios y que se impongan sanciones y correctivos a tiempo para que no sea tardío y pueda llevar a desenlaces fatales en el sistema. Hay que mejorar el acceso. Entonces, para mejorar el acceso, debemos determinar los territorios del país qué necesidades tengan, si las necesidades son las mismas por regiones, si las carencias y las necesidades en recursos son las mismas, porque no es lo mismo ciertas carencias del Pacífico que en Bogotá, donde de pronto para ciertas cosas no se necesite plata porque no hay esa carencia. Tratar de entender a la población, ver cómo se moviliza para acceder a los servicios de salud, mejorar ese acceso y esas condiciones que le permitan a la población acceder de forma mejor a los servicios de salud, crear estrategias para priorizar por territorios a través de una red de priorización. Entonces, para eso es importante estudiar y tener muy claro otro tema que analizamos en esta cátedra, y es los determinantes sociales de la salud. Saber con qué recursos cuenta la comunidad de una determinada región que pueda potenciar de forma positiva o negativa ese proceso salud-enfermedad de una comunidad. Establecer una demanda en salud, sobre todo en cuanto a enfermedades transmisibles, tener conocimiento de qué demandas en salud hay entre enfermedades crónicas, inmunoprevenibles o de causa externa, garantizar la cobertura de los indicadores de salud en cuanto a vacunación y la primera infancia, acceso de toda la población a los servicios y tener muy clara la oferta de los servicios de salud para toda la población. En esta ley 100 no se definió un modelo de atención ni de prestación de servicios orientados hacia la formación y gestión del talento humano. El recurso humano quedó en un segundo plano y en este sistema lamentablemente no se incentiva la actualización, la investigación por parte del talento humano en salud. Eso es otro de los retos que tiene la ley tiene mejorar, o la reforma busca también tratar de promulgar. Hablaremos entonces de la resolución 412 y la nueva resolución que la reemplazó. La resolución 412 lo que se encargaba era de establecer aquellas actividades, procedimientos o intervenciones de demanda inducida que eran de obligatorio cumplimiento para desarrollar acciones de protección específica, de detección temprana y atención de enfermedades que se consideraban de interés en salud pública. Entonces, todas aquellas actividades, lo que buscaba esta resolución era que se garantizara a todos los afiliados el acceso a dichas actividades de protección, de detección y de enfermedades de interés en salud pública. En cuanto a las enfermedades actividades de protección específica, pues es garantizarle a la población la vacunación con el esquema de vacunación plan amplio de inmunización completo. En eso incluye el nuevo esquema de vacunación para el coronavirus,
la atención en prevención de salud bucal, la atención del parto, el recién nacido, la atención en planificación familiar. En cuanto a las actividades de detección temprana, están las de actividades de detección del crecimiento y desarrollo, las actividades del control del joven, de las alteraciones del embarazo o control prenatal y de alteraciones del adulto mayor, mayor de 45 años y de cada quinquenio. Todas estas actividades son las que ustedes como futuros profesionales de la salud van a ser contratados para que las desarrollen y las pongan en práctica y prácticamente van a ser muy comunes para ustedes. Son de obligatoria notificación, diligenciamiento de las famosas fichas de notificación y reporte ante los entes territoriales. Por eso es importante que las conozcan. Las actividades de detección temprana de cáncer de cuello uterino, de cáncer de seno o detecciones tempranas de la acuosa visual. Y aquellas que se consideran de interés de salud pública son, o sea, de obligatorio notificación, las de el encontrar bajo peso al nacer, de nutrición, cuando se detecten problemas de casos de infección respiratoria aguda en menores de 5 años, casos de diarrea y cólera, de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, meningitis meningocócica, asma bronquial, síndrome convulsivo, fiebre reumática, alteraciones de estrabismo y catarata, enfermedades de transmisión sexual, hipertensión arterial o hemorragias y hipertensión asociadas al embarazo. Esta resolución 412 ha ido siendo sustituida de manera gradual y progresiva o transformada hacia la nueva resolución 3280 del 2018, que lo que hace es adoptar lineamientos técnicos y operativos enmarcados hacia la creación de lo que se denomina las rutas integrales de atención para actividades de promoción y mantenimiento de la salud. O sea, integra todas esas otras actividades que venían desarrollando la 412 y la ruta integral de atención en salud pública para la población materno perinatal. Le da un espacio especial, una línea de acción especial para este campo en la parte materno perinatal. ¿Qué es el modelo MAITE? Entonces, el modelo MAITE es el modelo de acción integral territorial, que son un conjunto de acciones y herramientas a través de acuerdos interinstitucionales y comunitarios para orientar de forma articulada la manera como los integrantes del sistema de salud gestionan los recursos y las actividades para responder a las prioridades reales de la población en salud, contribuir a al mejoramiento de la salud de la comunidad, a mejorar la satisfacción en las expectativas de los ciudadanos y ayudar a sostener al sistema a través de la priorización de los recursos y de las demandas de recursos bajo el liderazgo de los departamentos y distritos. Este modelo MAITE se crea a través de la resolución 2626 del 2019 en reemplazo del modelo de atención integral en salud MIAS y modifica la política de atención integral en salud país, con el propósito de lograr los mejores resultados en salud, buscando pues dar respuestas concretas a todas aquellas prioridades que se identifican por regiones a través de la priorización mediante una atención de calidad que se centra en las personas, en su familia y en sus comunidades. O sea, un ser desde el punto de vista biopsicosocial, ¿no? O sea, integrado con su medio externo. Por eso, cuando hablábamos de este modelo biopsicosocial, pues le dábamos esa importancia, teniendo en cuenta que es el modelo de atención actual en el que ustedes están trabajando, en el cual también le empoderan la familia y centran la atención en dicha familia. Y como hablábamos, está enmarcada y regulada por el Ministerio de Salud a través de un documento COMPES. ¿Qué busca la resolución o el modelo MAITE? Garantizar que se garantice el derecho a la salud. Otro término que también hemos analizado mucho durante esta cátedra. Fortalecer la autoridad sanitaria. Articular los agentes del sistema y los actores territoriales. Ajustar las respuestas del sistema de salud a las necesidades
territoriales y de sus poblaciones, mejorar las condiciones de salud de la población, la satisfacción de los usuarios y ayudar a la sostenibilidad financiera del mismo. Porque si no se destinan recursos que no son necesarios, pues obviamente va a haber mayor solvencia y balance de caja. El modelo Maite se fundamenta entonces en ese otro término muy hablado en esta cátedra y es la atención primaria en salud. O sea, ese primer contacto que tienen los usuarios con los servicios de salud, esa puerta de entrada hacia los servicios de salud, ese eje central de todos los sistemas de salud a nivel mundial, enfocados en qué? En la salud familiar y comunitaria, o sea, en la medicina familiar que también no tratamos, el cuidado, la gestión integral del riesgo y el enfoque diferencial para los distintos territorios y poblaciones. Bajo el liderazgo de estos departamentos o distritos que se encargan de identificar las prioridades y establecer acciones para operativizar acuerdos que logren los resultados en salud. La implementación debe ser a cargo de los entes territoriales y de las famosas o el nuevo término que se le da a las EPS, las entidades administradoras de planes de beneficios. Y las IPS, bien sean públicas o privadas o mixtas. Las líneas de acción del ALMAITE se distribuyen en 8 líneas de trabajo. Bajo estas nuevas 8 líneas de trabajo es que actualmente se están estableciendo los modelos de atención en salud y todas las entidades o servicios de salud tienen que prestar y se operativizan basados en estas líneas de acción. En la línea de salud pública, de aseguramiento, de prestación de servicios, de talento humano, de financiamiento, de enfoque diferencial, de articulación intersectorial y de gobernanza. Críticas al sistema han sido muchas, ¿no? Sobre todo hemos venido hablando. En el 2013 se presenta el mayor descalabro debido a la corrupción y a la negativa de las EPS a prestar los servicios complementarios. Se hablaba de que se debían hasta 38 billones de pesos. El año 2017 la deuda ascendía más o menos a 10 billones de pesos, que era lo que se necesitaba, lo que le debían a los hospitales, las EPS, y era un dinero que se requería para que este sistema de salud no entrara en quiebra. Por eso el 23 de julio del 2019 fue necesario darle ese salvavidas que también hablamos en esta cátedra y fue el acuerdo del punto final, que fueron ese paquete de medidas para hacer eficiente el gasto en salud, saneando esas deudas históricas entre ambos regímenes, entre los agentes del sistema de salud, garantizando el financiamiento del sistema y dándole mayor liquidez a la misma, pagando deudas de un régimen y del otro. Y también buscaba actualizar el POS, ¿no? También, y además de pagar, buscaba actualizar el POS y mejorarlo para que no tuviera todos estos sobrecostos que ha dado la atención de aquellos sistemas que no están incluidos en la misma y que en algunos casos se abusa de la misma. Una de las mayores críticas y mayores obstáculos para que los recursos lleguen a los destinatarios es la corrupción, ¿no? La inoperancia del sistema de salud, que hace que los dineros no lleguen a los prestadores del servicio, que son las IPS, los hospitales o clínicas, debido a esa intermediación absurda, costosa por parte de las EPS e irregular, a veces innecesaria, y todas las barreras administrativas que son impuestas por las mismas. Entonces, por eso el proyecto de ley, el proyecto de reforma a la salud, que se instauró en el 2020, que algunos de estos de los ítems han venido siendo tratados, regulados, no ha sido autorizado, se ha echado para atrás, ha tocado pues fibras económicas que han hecho que se retrase la aprobación de la misma. Pero en esencia lo que busca es eso, que esa principal crítica
que son las EPS, se trate de depurar y de sacar aquellas EPS que no hayan cumplido con su objetivo y que además tengan problemas en los indicadores financieros. De tal manera que solo queden las mejores, las que tengan mejores resultados y que ahora en adelante estén y subsistan bajo el modelo de aseguradoras de salud. De tal manera que no tengan que manejar recursos, apropiarse de los mismos y fuera de eso cobrar por la intermediación, que eso es lo que ha llevado al descalabro del sistema de salud, porque además de que hacen todo esto de manera obsoleta, no giran la plata oportunamente a quien realmente presta los servicios, que son las IPS. Este proyecto de ley busca fortalecer el modelo de funcionamiento de los hospitales del país para que pasen a ser actores centrales del sistema de salud, de tal manera que vuelvan a tener esa demanda y oferta, un equilibrio entre la demanda y oferta, tengan un flujo de caja, pero tratando de regular que no pase lo que pasó en los sistemas de subsidio de la oferta, en la que le llegaba plata directa y esa plata no era administrada ni supervisada y era manejada a manos libres por quienes manejaban dichos hospitales, o sea, los caciques políticos. Al tiempo que se busca optimizar los recursos existentes y crear nuevas fuentes de financiación. Entonces, esta reforma a la salud, eso cuando hablábamos de todo lo que generaba la crisis, las causales de la crisis que les preguntaba en su momento, y se enfatizaba en la medicina familiar, en saber el modelo biopsicosocial, pues más que todo es teniendo en cuenta este proyecto a la salud que hace y busca centrar la atención de los pacientes en un modelo preventivo que va a ser fundamental, en la cual su base fundamental pues va a ser el médico de familia, que es aquel médico que tiene esa atención en el que todos estamos ahora y ustedes van a ser parte del sistema, teniendo en cuenta esa nueva forma de atención biopsicosocial, empoderando a la comunidad, y el médico de familia va a tener que resolver el 70% de las patologías, o sea, tener esa capacidad resolutiva cuando hablábamos de la medicina familiar para sopesar los gastos, costo-beneficio del sistema y lo que no pueda resolver si se remite a niveles superiores, de tal manera que se hace un freno a la masificación del uso de la tecnología y al alto costo en los servicios especializados promulgados por el nuevo sistema industrializado de la salud, que hablábamos ayer, que lo único que busca es generar ganancias y no calidad en la atención a la salud. Con eso, pues entonces terminamos este tema, en el cual pues ustedes se dieron cuenta que es el sistema que nos rige, que nos, en la cual todos los días ustedes van a estar inmersos, todas las actividades que ustedes deben desarrollar, lo que operativiza y lo que les van a ordenar hacer como médicos en su futura actividad profesional. Y es importante que entiendan los errores, los logros y los retos que tiene este nuevo sistema general de seguridad social en salud, y en el cual se han integrado todos esos otros términos que abarcan esta cátedra de salud, sociedad y familia. Por eso es importante y se le ha ido desglosando todos los términos a medida que hemos ido pasando el semestre. Entonces, no siendo más, entonces les deseo buena noche, que descansen y la próxima semana pues analizaremos